Práctica 10, página 27, ejercicio 1b. El dato que tenemos en este caso corresponde a la medida del ángulo externo. En este caso ese ángulo vale 40. Entonces, ¿qué hacemos? Bien, vamos a usar la fórmula de cada uno de los elementos que se den. Aquí en este caso se está dando la medida del ángulo externo. Entonces vamos a trabajar con ese valor. Aquí entonces tenemos número 1 la fórmula del ángulo externo. La medida del ángulo externo es igual a 360 entre n. El único problema es que, el dato que conocemos es que esto vale 40. Entonces, ¿qué se hace? Se sustituye ese valor, la medida del ángulo externo se sustituye por 40. Y le ponemos un 1 debajo del 40. ¿Para qué? Para poder sacar el valor de la n fácil. Porque entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos los extremos numéricos acá en x y el que queda en dirección con la letra s va a dividir. Entonces, esto me quedaría 1 por 360 entre 40. Me da n 9, me da que eso tiene 9 lados. ¿Qué hacemos con ese valor? Bueno, además de colocarlo aquí donde va, comenzamos a sacar todos los demás, las demás fórmulas. Entonces, número 1, calculamos n. Luego, recuerden que la medida del ángulo central es igual a la medida del ángulo externo. Entonces, aquí lo expreso. Medida del ángulo central igual a medida del ángulo externo. Entonces, el ángulo externo vale 40, el ángulo central va a valer 40 también. Aquí está esto. Bien, la d minúscula, que es la cantidad de diagonales desde un vértice. Tenemos número 1 la fórmula. La fórmula es muy sencilla. D minúscula es igual a n menos 3. Para averiguar la cantidad de diagonales desde un solo vértice, a la cantidad de lados le resto 3. Entonces, si se enreda, piensen que el triángulo no tiene diagonales. Es porque a 3 le restamos 3 y nos queda 0. Bien, entonces n se sustituye por 9. Entonces me queda la resta 9 menos 3, que es 6. Entonces, eso tiene 6 diagonales desde un vértice. Completamos el dato aquí y vamos con la D mayúscula, que es la cantidad de diagonales desde todos los vértices. Entonces, primero son 3 pasos, los que les he dicho. Fórmula, no queda más que sabérsela. D igual a n por n menos 3 entre 2, o no sé si viene en el ministerio, no me acuerdo. Bien, entonces la n se sustituye en este caso por 9. Entonces aquí va un 9 y aquí va un 9. Y se hace esa operación matemática en la calculadora de forma muy sencilla. Fracción 9, paréntesis, 9 menos 3, que es 6, pero bueno, entre 2. Y eso nos da 27. ¿Ven? Entonces aquí iría el resultado. Son fórmula, sustitución y resultado. Lo bueno de esto es que ustedes tomen conciencia que al darle un valor particular a la n, eso me va a generar un valor particular a la D mayúscula. Y estos dos, D y n, son cantidades que dependen, están relacionadas, depende una de la otra. Bueno, entonces tenemos acá esto 27, luego tenemos que calcular S. ¿Qué es la S? ¿Qué es? Bueno, es la... vamos a un poquito más grueso. Es la suma de los ángulos internos, de todos los ángulos internos. Se calcula con la fórmula 180 por n menos 2. Es una fórmula, entonces, número 1, fórmula. Luego viene la sustitución, que es lo segundo que hacemos siempre. Entonces, fórmula es esto.
Sustitución es cambiar la n por 9 y luego hacer la operación, que sería 180 por 9 menos 2. Vea que esta es una maquinita. Apenas cambiamos el 9 por un valor, eso nos genera un resultado. Eso es muy importante, ese concepto. 1260 aquí tenemos, entonces es la suma de los ángulos interiores. Luego ahora la medida del ángulo interior. Aquí se da toda una fórmula y esa fórmula tienen que aprendérsela. Pero también, claro, ya sabemos que la suma de los ángulos interiores nos da 1260. Si esto lo dividimos por 9, nos va a dar el valor que aquí tenemos. Pero bueno, aquí voy paso por paso. Fórmula es la medida del ángulo interno es igual a 180 por n menos 2 entre n. N vale 9, entonces se cambia ese n por un 9 y este también, ¿verdad? Claro. Y se resuelve la operación que nos da 140. Aquí está. Otra forma que por ahí más adelante se los digo es saber que la medida del ángulo externo más la medida del ángulo interno siempre nos tiene que dar 180. Entonces, cualquiera de los dos cualquiera de estos dos que tengamos, puedo sacar restándole a 180 este valor que va a ser el mismo, ¿verdad? O bien, si yo supiera cuánto es a 180 le quito me da automáticamente el de aquí. Pero bueno, después hablamos de eso más adelante. Luego aquí, la suma de los ángulos externos. Bueno, la suma de los ángulos externos siempre va a ser 360. A esto no hay que hacer ningún cálculo. Siempre es así. Vean qué sencillo está eso. Bueno, y esta es la parte B de la pregunta 1.